Entonces, vamos a iniciar. En este caso, pues les quería comentar un poco sobre lo que es este Día Mundial, ¿verdad? Para la reducción del CO2. Este pues es un día que se fijó, ¿verdad? Un tipo de celebración, si lo quieren ver así. En enero, ¿verdad? El 28 de enero está establecido como el Día Mundial para la reducción de emisiones de CO2. Y pues en su momento, ya hace casi 30 años, ¿verdad? En el 97, la ONU establece este día como una primera medida, ¿verdad? Y una forma de ir concientizando respecto a los efectos del cambio climático y las consecuencias que tienen en el planeta, ¿verdad? En específico, este efecto del calentamiento global, ¿verdad? Que surge a consecuencia de las elevadas concentraciones de CO2 en la atmósfera. Entonces, importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Esta presentación la dimos a inicio de año y por eso pues estaba como en contexto el Día Mundial de la Reducción de CO2, pero para que lo tengan en mente, ¿verdad? Se celebra cada 28 de enero. El tema de huella de carbono y cómo pues, se relaciona, ¿verdad? Con la industria y con la evolución del hombre, si lo queremos ver así. De manera muy general, yo les voy a comentar, ¿verdad? El tema de la revolución industrial, ¿verdad? Que va pegado con la elevada generación de CO2. Y pues prácticamente tenemos que este es un tema, si lo ponemos en relativo respecto a la historia del hombre, es un tema bastante reciente, si lo queremos ver así, tanto la industria como pues ya el tema de calentamiento global, ¿verdad? O huella de carbono. Eh, Realmente la primera revolución industrial surge en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ¿verdad? Con la introducción de la primera máquina de vapor, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya se puede llegar a producir, ¿verdad? O a generar niveles, ¿verdad? Volúmenes de producción mucho más elevados, ¿verdad? A través de, pues, que se logra encauzar este tipo de energía térmica, ¿verdad? Que se obtiene en ese momento a través del carbón y con eso, pues, se operan estas máquinas de vapor que, pues, son el primer tipo de generadores, ¿verdad? De movimiento y mecanismos de gran tamaño, a partir de los cuales se podía empezar a producir a una mayor escala. Pero, pues, definitivamente enlazado, ¿verdad? A un tema de quema de un combustible fósil. En ese momento, pues, lo que se conocía, ¿verdad? Lo más accesible era el carbón, lo cual, pues, fue lo que energizó este tipo de maquinaria durante muchos años, ¿verdad? Luego ya llegando más adelante, ¿verdad? Casi al año 1900, ¿verdad? Realmente a finales de los 1800 surge o se introduce ya la segunda revolución industrial. Aquí ya tenemos un tema ya de producción en masa, ¿verdad? O líneas de producción más masiva. Y esto se logra a través de varias implementaciones, ¿verdad? De conceptos como la división de tareas y también el uso de energía eléctrica. Entonces, a medida, ¿verdad? Pues no quiero decir que se inventa, ¿verdad? Pero sí que se logra afinar, ¿verdad? Tecnológicamente lo que es la energía eléctrica, la corriente alterna, ¿verdad? Que pues eso surge en ese siglo. Se logra pues definir, ¿verdad? Cómo la energía eléctrica podía ser de mayor aprovechamiento que una máquina de vapor, por ejemplo. Y pues a partir de eso empiezan a surgir procesos industriales mucho más efectivos, ¿verdad? Y más automatizados en un inicio, si lo queremos ver así. Luego ya llegando a el siglo pasado, ¿verdad? Pues porque ya es el siglo XX, tenemos ahí la introducción de la tercera revolución industrial. Esto ya ocurre, digamos, mediados, años 60, años 70, principalmente en países industrializados, ¿verdad? Obviamente eso tarda algunos años, incluso algunas décadas en llegar acá con nosotros a Guatemala. Pero pues inicia, ¿verdad? Con conceptos o con la introducción, ¿verdad? De elementos como ya los circuitos electrónicos y la informática. Y pues ahí ya tenemos también la introducción del primer controlador lógico programable o PLC, que nos permite generar ya una automatización en las líneas de producción, ¿verdad? Y en los procesos de producción masiva. Entonces, introduciendo la automatización, pues ya es una evolución un poco mayor. Hay ciertas tareas, digamos que antes eran
forzosamente necesarias de realizar por un operador o un ser humano, pues ahora esas tareas ya pueden ser realizadas por sistemas de control, loops retroalimentados, ¿verdad? Y pues todo eso controlado, por ejemplo, por un PLC. Y pues bueno, ya más reciente, ¿verdad? En los últimos, podríamos decir, 20 o 30 años, ya estamos entrando en lo que se conoce, ¿verdad? Como una cuarta revolución industrial, donde ya pasamos también, ¿verdad? A sistemas electrónicos, ¿verdad? Una evolución de los sistemas electrónicos, pero pues ahora también ya va implementado lo que conocemos muy comúnmente como el Internet de las cosas, ¿verdad? O pues ya una interconectividad inalámbrica, ¿verdad? Entonces ya tenemos sistemas que pueden ser controlados a distancia, que pueden ser operados incluso desde nuestro propio móvil, ¿verdad? O de nuestra laptop, por ejemplo, nosotros podríamos operar, ¿verdad? O encender o modificar ciertas variables de proceso en tiempo real, ¿verdad? Entonces, eso a partir de, pues, los avances tecnológicos más recientes que han habido, en primer lugar con el tema de Internet de las cosas y ahora inclusive con el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Es algo que ya se va introduciendo en los temas de producción, en los temas de automatización y que pues posiblemente aquí esta gráfica habría que actualizarla y estaríamos llegando tal vez inclusive a una quinta revolución industrial, ¿verdad? Ya con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué es importante? Buen día acá los compañeros del chat. ¿Por qué es importante o cuál es esta relación, verdad, que pudiera existir entre la evolución que ha tenido la industria, las distintas etapas de la revolución industrial y el tema de huella de carbono, verdad, o de CO2 en la atmósfera? Pues esto definitivamente viene de la mano de que, pues como comentábamos, iniciando desde la primera revolución industrial, la fuente energética, ¿verdad?, que se ha utilizado, ¿verdad?, para mover y movilizar esta maquinaria ha sido un combustible fósil. En primer lugar, el uso del carbón. También otros combustibles, ¿verdad?, que han surgido o que se han ido aprovechando en el camino, como pues ya es el diésel, por ejemplo, el búnker o fuel oil, ¿verdad?, para ciertos procesos térmicos donde no se necesita tanta pureza, digamos. Y bueno, pues ya después la energía eléctrica, que como sabemos, pues para generar energía eléctrica es lo más común, ¿verdad? Es que alguna de las fuentes de generación va a ser a través de un combustible fósil, ya que las renovables no aplican en todos los países y pues algunas más, las más, las que se están introduciendo, digamos, ¿verdad? Que son renovables como la solar o la eólica, son unas que hace 100 años, por ejemplo, no existían, ¿verdad? No existía ese avance en la tecnología como para poder generar energía a un nivel pues ya un poco más masivo a partir de esas fuentes. Entonces vemos que pues en esta tendencia histórica tenemos ya casi 250 años, digamos, de estar operando, ¿verdad? Como seres humanos basados, ¿verdad? O dependiendo fuertemente en combustibles fósiles, ¿verdad? Y en la quema de estos para operar maquinaria o generar energía eléctrica. Entonces, esto nos genera un problema, ¿verdad? Que ha sido el aumento, la concentración de CO2 en la atmósfera y que pues nosotros podemos analizar estadísticamente cómo, inclusive sin ir muy lejos, en los últimos 40 años, digamos, la concentración de CO2 en la atmósfera pasó de estar desde niveles, digamos, relativamente seguros, de estar abajo de las 350 ppm. Ya en la actualidad, ¿verdad? En 2013 la concentración ya iba por las 400 ppm y en la actualidad, pues, la tendencia ha ido a incremento, ¿verdad? Probablemente ya vamos por unas 420, 425 ppm de concentración de CO2 para el año más reciente, ¿verdad? Entonces, se ha notado aquí, ¿verdad? Se ha, científicamente se ha llegado al consenso de que pues este es un tema que definitivamente una, tiene un origen, ¿verdad? Una responsabilidad en el ser humano y en las actividades productivas del ser humano. Entonces, pues ya se vio la necesidad de tomar ciertas medidas, ¿verdad? Para poder ir controlando. Esto ya no se va a lograr, o sea, sería muy difícil, ¿verdad? Lograr reducir estos niveles de CO2 y regresar a una concentración como teníamos hace 40 años, pero lo que se busca es frenar ese incremento, ¿verdad? Acelerado o exponencial que pudiera estar ocurriendo
y lograr pues un crecimiento que de alguna manera pudiera ser sostenible, ¿verdad? Para el crecimiento también que sigue teniendo pues el ser humano y la población humana en el planeta en general. Entonces, si queremos hablar como un concepto, ¿verdad? Es decir, que cómo definimos huella de carbono. El tema de huella de carbono viene o surge, ¿verdad? Como la necesidad para poder ponerle una magnitud, ¿verdad? A ese impacto ambiental que es en específico el calentamiento global, pero pues respecto a cierta actividad, a cierto proceso o a cierto uso de un recurso o de una, o incluso, ¿verdad?, de insumos o materiales, ¿verdad? Cómo eso se traduce a un impacto ambiental específicamente sobre calentamiento global, ¿verdad? Entonces, para eso surge huella de carbono, surge como esa medida, es decir, cómo le pongo una magnitud o un número al tamaño de ese impacto. En específico, ya cuando estamos hablando qué unidades se van a medir, ¿verdad? O cómo lo vamos a medir. Huella de carbono se va a medir como la cantidad total de gases de efecto invernadero, que pues son los principales gases contribuyentes a este efecto negativo de calentamiento global. Las unidades en las que vamos a expresar el tema de huella de carbono van a ser unidades equivalentes de dióxido de carbono o CO2 equivalente, la cual ha sido definida como unidad estándar en las distintas metodologías, ¿verdad? Como protocolo GHG o la ISO 14064. Y generalmente lo vamos a medir en una unidad de masa, ¿verdad? Ya sea kilogramos o toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a ir cuantificando, lo vamos a ir sumando en sus distintas categorías para obtener al final un dato total en kilogramos o toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ya vamos a ver por qué es equivalente, ¿verdad? Y no solo es CO2. Entonces, hablemos un poco sobre estas estrategias que les comentaba, ¿verdad? Como para ir ya más directo a ciertas acciones, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar, empezando por la más básica, que sería, pues, el punto de partida es cuantificar y reportar la huella de carbono. Entonces, necesitamos saber cómo estamos, necesitamos sentar una línea base respecto a nuestra generación de CO2 y pues a partir de eso ya podemos ir tomando acciones, ¿verdad? En primer lugar, hay que identificar las fuentes y hay que cuantificarlas. Entonces, esto de manera muy general les voy a comentar que al abordar el tema de huella de carbono existen distintos enfoques, ¿verdad? Según el tipo de huella, digamos, entre comillas, que nosotros vamos a medir. Entonces, en general, nosotros vamos a tener un enfoque que es el corporativo o de organización, que es el más común. Este quiere decir las emisiones de CO2 que genera una organización, un comercio, por ejemplo, una empresa productiva, una empresa manufacturera, en cierto periodo determinado de tiempo, ¿verdad? Desde la entrada hasta la salida, ¿verdad? De los productos en su cadena de valor. Ese es el que se conoce como enfoque corporativo y es el que está definido por la norma ISO 14064, ¿verdad? Este es el más común y principalmente nos vamos a centrar en este. Pero es importante conocer que existen otros enfoques que se pueden abordar según sea el caso y estoy seguro que en el caso de algunos de ustedes puede ser que les interese o alguno de estos vaya más acorde a lo que ustedes están buscando, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del enfoque de producto o servicio, es cuando ya nos vamos específicamente por decirles algo, hay una empresa que se dedica a producir y embotellar bebidas, ¿verdad? De distinto tipo, bebidas dulces, agua pura, gaseosas, etcétera. Pero para este tipo de enfoque nosotros nos vamos a centrar en un producto en específico. Entonces, por ejemplo, puede ser la botella de 500 ml de agua pura, ¿verdad? En esta empresa. Entonces, la diferencia, ¿verdad? En este caso, respecto a un enfoque corporativo, es que primero nos estamos centrando solo en un producto o en una línea de producto. Y segundo, es de que vamos a abordar una perspectiva o incluso un análisis de ciclo de vida para ese producto. Es decir, vamos a regresar hasta la fuente, vamos a ver cómo está el tema de la extracción de materias primas,
cómo es el tema del transporte de esos materiales y materias primas hacia el punto de uso, donde yo ya estoy, por ejemplo, embotellando el agua. Y también vamos a ver qué sucede más adelante en la cadena de valor del producto. Esto quiere decir tanto con el producto como tal, como con el mismo empaque, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de vida, ¿verdad? Que está proyectado o estadísticamente a dónde llegan a parar esos materiales o ese desecho, pues ya después de que se utiliza o que se consume la botella, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque para un producto o para un servicio. Es mucho más amplio, ¿verdad? Ya que pues considera toda la cadena de valor o ciclo de vida. Y es otra metodología, ¿verdad? La que se utiliza para el cálculo, no es la ISO 14064. Hay normativas europeas como la PAS 2050, por ejemplo, que está enfocada, ¿verdad? A ese tipo de análisis de producto, de huella de carbono para un producto. Y la verdad que el cálculo es mucho más complejo, ya que tenemos que analizar esas distintas etapas, ¿verdad? Donde es probable que la información no vaya a estar tan accesible o tan a la mano como que nosotros estuviéramos haciendo ese análisis de huella de carbono en nuestra propia organización, ¿verdad? Donde sí tenemos pues cierto control y acceso a la información disponible. ¿Ok? Existe también un enfoque personal. Esto se refiere a nosotros como individuos. Y pues ahí vamos a analizar aspectos más generales, ¿verdad? Como por ejemplo el tipo de alimentación que llevamos, los hábitos de consumo respecto a, por ejemplo, compra de aparatos tecnológicos, aparatos electrónicos, también cómo nos movilizamos, ¿verdad? El tema de transporte, si usamos transporte público, si tenemos vehículo propio, si compartimos, si manejamos, pues no sé, un vehículo híbrido, eléctrico, etcétera. Entonces, el enfoque personal, para este no hay una metodología como tal, ¿verdad? No podemos decir que nos vamos a la ISO 14064, por ejemplo, sino más bien es un enfoque basado, ¿verdad? En los conceptos generales, ¿verdad? De esta norma y del protocolo GHG. Y pues se aplican distintos factores generales, ¿verdad? Para obtener no un dato de CO2 equivalente total, sino más bien podríamos decir, una distribución porcentual, un tipo de gráfica de pie, donde podemos ver cómo se distribuye nuestra huella de carbono como persona en esas distintas categorías que les comentaba, ¿verdad? Alimentación, ¿verdad? Consumo, ¿verdad? Hábitos de consumo, compra de electrónicos, métodos de transporte, etcétera. Entonces, para esa, generalmente, lo que hacemos es accedemos a hay ciertas calculadoras, ¿verdad? En línea, que nos permiten calcular esa huella de carbono personal a través de pues, un tipo de formulario, cuestionario, una serie de preguntas y respuestas sobre nuestros hábitos, y pues a partir de eso nos genera ese enfoque personal. El objetivo de ese es hacer un tipo de introspección y ver qué medidas podemos tomar, qué cambios podemos hacer, pequeños o grandes, ¿verdad? Personalmente para minimizar nuestro impacto como individuos en todas las facetas de nuestra vida, ¿verdad? Ya no solo viendo qué hacemos en la oficina, digamos, o qué hacemos cuando estamos en la empresa, sino también qué hacemos en el hogar, cómo manejamos nuestros desechos, ¿verdad? Y cómo manejamos también, pues, nuestra dieta y el tipo de productos que consumimos. Entonces, eso es lo que busca el enfoque personal, ¿verdad? Hay un enfoque para estimar huella, que es el de eventos, pues ese prácticamente lo que se imaginan, ¿verdad? Tenemos un evento grande, como podría ser, por ejemplo, un partido de fútbol, digamos, un mundial, unas olimpiadas o algo de ese tipo. Y ahí nosotros vamos a estimar, ¿verdad? La huella de carbono necesaria para llevarse a cabo ese evento. Eso quiere decir la energía que se va a utilizar durante el evento, los combustibles que se van a utilizar durante el evento como fuentes energéticas, como métodos de transporte, ¿verdad? Así como también esa cantidad de combustible, ¿verdad? Necesario para transportar a los participantes hacia el lugar del evento, ¿verdad? Entonces, eh, este se realiza a través de un análisis estadístico, ¿verdad? Realizamos encuestas con los participantes para notar ciertas tendencias respecto a, pues, tanto
el consumo de energía, ¿verdad? Y de otros durante el evento, como también los métodos que utilizaron para transportarse hacia el evento. Al final, pues esto nos da cierta huella de carbono y la idea es de que como les dijera, la productora o quienes están promocionando el evento puedan reportar este dato e inclusive que pudieran llegar a tomar una medida de compensación o de recuperación de CO2 respecto a lo que fue necesario para poder llevar a cabo el evento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este evento fue necesario el consumo de 1.500 toneladas de CO2 y la empresa se compromete a plantar X cantidad de arbolitos, ¿verdad? De manera que eso sea absorbido de vuelta, digamos, y el evento sea como un evento neutro, digamos, en el tema de CO2. Es otro tipo de enfoque que se puede abordar. Y el enfoque territorial, pues ya es cuando nos vamos, por ejemplo, a analizar qué es lo que ocurre con huella de carbono en Centroamérica, por ejemplo, o en toda América o en el mundo, y pues donde cada país estaría encargado de reportar su huella de carbono global, ¿verdad? Como país año con año para poder tomar esa comparativa y pues ver también cuáles son los países más, si lo queremos ver así, contribuyentes o más conflictivos con el tema de CO2 en cierta región y cuáles son los que tienen un impacto mucho menor y que de alguna manera pueden servir eh, pues también como para ofrecer, digamos, CO2 a través de proyectos de reforestación o algo similar, energías renovables también, ¿verdad? Entonces, de manera muy general, esos son los enfoques para cálculo de huella de carbono. Son otros enfoques que existen, pero nosotros nos vamos a centrar en el enfoque corporativo, que es el que establece la ISO 14064. Entonces, veamos. Estos son los pasos, la secuencia, ¿verdad? Muy general de pasos que nos dicta la norma. Primero, nosotros vamos a escoger una metodología de cálculo. En segundo lugar, vamos a definir los límites dentro de la organización como dentro de la operación. Vamos a recolectar información en la tercera etapa y en la cuarta etapa vamos a aplicar los factores de emisión, que son prácticamente los factores de conversión que me llevan desde un consumo o desde el uso de cierto recurso y lo traducen en un impacto de CO2 equivalente. Y luego tenemos las dos etapas que ya son, digamos, opcionales en lo que queda de la primera parte de la 14064, que solo es calcular y reportar huella de carbono. Entonces, los pasos 5 y 6 van un poco más allá. El paso 5 nos habla sobre verificar los resultados y trazar un plan de reducción, ¿verdad? Que serían estas estrategias que estamos hablando. Y el paso 6 ya es el de verificar acciones tomadas para reducir emisiones. Esto sería prácticamente el ciclo de mejora continua. Entonces, cuando ya tenemos el cálculo de huella y ya nos trazamos ciertas acciones correctivas, vamos a darles el tiempo, ¿verdad? Para ejecutar esas acciones, digamos 6 meses o un año. Y luego, pues tenemos que pasar un proceso de revisión y de verificación respecto a esas acciones, ¿verdad? ¿Qué tan exitosas fueron respecto a la meta o objetivo que teníamos de reducir X porcentaje o X cantidad de CO2 en alguna categoría? Entonces, luego de esa verificación, pues, digamos, cerramos el ciclo y volvemos a tomar nuevas acciones, ¿verdad? Haciendo las correcciones según lo que nos haya funcionado o lo que no nos haya funcionado, ¿verdad? En las acciones, ¿verdad? Tal vez ciertas medidas que tomamos estaban muy enfocadas a reducir CO2, por ejemplo, en el tema de vehículos, pero dentro de la empresa tal vez lo más significativo o lo que tenía un mayor impacto en huella de carbono era el tema de energía eléctrica. Y en el tema de vehículos no había mayor modificación que podíamos hacer, ¿verdad? O tal vez lo necesario hubiera sido comprar o sustituir por vehículos eléctricos o algún tipo de inversión mucho más grande que no fue posible ejecutar. Entonces, esto nos permitiría, ¿verdad?, analizar esos resultados y regresar y pues tomar acciones o corregir las acciones y tomar ahora acciones sobre lo que sí nos va a generar una mayor reducción, ¿verdad? Entonces, tal vez en este ejemplo, no, ¿verdad? Era un programa de eficiencia energética, un proyecto de generación solar, por ejemplo. Eso nos hubiera generado una reducción más significativa en la huella de carbono total, ¿verdad? Pero para llegar a ese punto, primero tenemos que comenzar pues cuantificando y midiendo la huella de carbono. Entonces,
Respecto a metodología, solo para tener como más opciones, ¿verdad? O que ustedes tengan mayor conocimiento. Para el enfoque corporativo nos basamos en el protocolo GHG, ¿verdad? Que este es muy importante. Por cierto que algunos de estos normas, documentos o protocolos los tenemos acá a la mano, entonces en la medida de lo posible, al final yo les voy a compartir en el chat algunos documentos como la norma ISO, el protocolo GHG, algunos documentos con factores de emisión para que les quede ahí alguna referencia y pues ustedes puedan ahondar un poco más o si ya se quieren poner a leer la metodología, lo puedan hacer. Eh, entonces, tenemos el protocolo GHG y tenemos la norma ISO 14064, que pues ahí tiene tres partes, ¿verdad? O tres incisos, si lo queremos ver así. El uno, digamos, 14064.1 es el de estimación y cálculo de huella para una organización. El inciso 2 es para un proyecto, es decir, algo que todavía está en construcción, todavía está en etapa previa, no está en funcionamiento. Pero igual si nosotros para esa etapa de levantamiento del proyecto queremos estimar la huella de carbono, se hace a través del enfoque de esa norma, que es la guión 2. Y la guión 3 ya nos habla sobre un proceso de validación y verificación por una entidad tercera, ¿verdad? Ya sea por un proceso de auditoría, certificación o para validación de cómo nosotros estamos midiendo, estimando la huella y asegurando que no hay nada que pues se nos escape o que estemos utilizando algún elemento de cálculo ahí que pudiera no ser el correcto. Respecto al enfoque de producto o servicio que les había comentado, que pues es esta metodología un poco más compleja y extensa, ya que va asociada a los temas de análisis de ciclo de vida. Ahí les puedo recomendar la PAS 2050. También está el equivalente en la ISO, que es la 14067, ¿verdad? Es específica para huella de carbono de productos y también está la PAS 2060, que ya es cuando estamos en un proceso de demostrar carbono neutralidad y un protocolo GHG, así como existe protocolo GHG para estimación de huella de una organización, existe también protocolo GHG para análisis de ciclo de vida de un producto, ¿verdad? Entonces es el equivalente. ¿Por qué nosotros utilizamos una norma ISO? Pues es algo bastante, eh, es una pregunta bastante común, pero pues la respuesta también se puede inferir bastante fácil y pues es una norma ISO, es un estándar internacional, nos permite realizar un inventario coherente, transparente, le da credibilidad, ¿verdad? A la metodología o a la medición que nosotros estamos haciendo, crea confianza cuando hay otras partes interesadas, ¿verdad? Y nos apoya para diseñar, desarrollar o aplicar programas comparables y coherentes para gases de efecto invernadero. También nos va a facilitar la certificación y la comercialización al momento de ya estar contabilizando reducción de emisiones eh, o proyectos, ¿verdad?, de reducción o de remoción de emisiones de gases de efecto invernadero. Nos ayuda también a controlar el rendimiento y el progreso de estos proyectos. Denme un segundo, por favor. Ahora, bueno, disculpen, continuemos ahí. Bueno, perdón, la estrategia 2 nos habla sobre conocer los principales gases de efecto invernadero. Entonces, es muy importante saber, ¿verdad?, que no solo existe el CO2, ¿verdad? O no solo es el CO2 como tal, sino hay una serie de gases de efecto invernadero, principalmente seis,
que pueden existir en nuestra organización o en nuestro proceso productivo, dependiendo de las aplicaciones o el tipo de tecnologías que utilicemos. Aunque algunos de estos no son tan comunes, ¿verdad? O son muy específicos a cierto tipo de industria o cierto tipo de actividad productiva, igual es importante mencionarlos y conocerlos para cuando estemos levantando el inventario de emisiones, no hay algo por ahí que se nos vaya a escapar, ¿verdad? Entonces, vean esta ecuación, esta es como la fórmula general, digamos, para obtener el CO2 equivalente total. Y pues prácticamente nosotros vamos a sumar, es una sumatoria, donde tenemos la influencia de 6 gases. El SF6 o hexafluoruro de azufre, los PFCs o perfluorocarburos, HFCs o hidrofluorocarburos, óxidos de nitrógeno, CH4 que es el metano y el CO2 como molécula más básica. Entonces veamos qué es cada uno de estos de manera muy general o en dónde aparecen. El hexafluoruro de azufre o SF6 va a aparecer en procesos como por ejemplo desgasificación de aluminio, fusión de magnesio y aleaciones o procesos de plasma en industria electrónica. Y uno de los más comunes, al menos que nosotros nos encontramos en la práctica, es el uso del SF6 como un gas aislante en equipos de distribución de energía eléctrica o en subestaciones, ¿verdad? Es uno de los usos más comunes. O la dejé de escuchar. ¿Sí me escuchan bien ahí? Si alguien puede confirmar. Sí, Mario, sí se escucha bien, gracias. Gracias. Seguro fue alguien en el chat. Bueno, entonces, como componentes de subestaciones, ¿verdad? Es uno de los usos más comunes del SF6 en la práctica. Los perfluorocarburos o PFCs, estos tienen su aparición de nuevo en el proceso del aluminio. Si se dan cuenta, el aluminio o la producción o extracción de este metal, ¿verdad? Es uno que está bastante relacionado con distintos tipos de gases de efecto invernadero, como vamos a ver. Cuando existe un proceso de incineración de plásticos, también puede surgir PFCs como un subproducto en algunos equipos de refrigeración y en algunos sistemas para supresión o extinción de incendios. Los HFCs, que también son bastante comunes, si se dan cuenta, esta molécula o el nombre les puede parecer familiar, HFC 134A, ya que es la molécula, ¿verdad? O el componente para un tipo de refrigerante, que es el R134A. Entonces, todo lo que es refrigerantes, ¿verdad? Para sistemas de aire acondicionado o para sistemas de refrigeración industrial, generalmente estos refrigerantes van a tener un componente de HFCs, entonces tienen que ser tomados en cuenta en la estimación. También en el uso de solventes, de nuevo en los procesos de producción de aluminio y en el uso de aerosoles, ¿verdad? Los procesos que tienen alguna generación de óxidos nitrosos, por ejemplo, lo encontramos en agricultura, cuando existe una quema de biomasa, en el uso de fertilizantes nitrogenados y en procesos de deforestación. Estos ya son moléculas, digamos, más sencillas, más comunes y más orgánicas o relacionadas a procesos orgánicos. El metano, por ejemplo, este gas aparece cuando tenemos procesos como agrícolas, en vertederos y rellenos sanitarios, en las excretas, ¿verdad? De procesos ganaderos como estiércol, gallinaza, etcétera, procesos de gas natural, en la minería de carbón y en la generación de aguas residuales. También es común que se genere este gas como un subproducto de la descomposición orgánica. Y luego tenemos el CO2, más común, y el CO2 prácticamente, les diría aquí que el principal uso sería, o su principal generación es en la quema de combustibles, en general, ¿verdad? Ya sea distinta, ya sea cual sea su distinta aplicación. Entonces, si es en generación de energía, si es en transporte, si es en uso en incineradores, en calderas o en hornos, pero en general lo que estamos teniendo es la quema de un combustible para aprovechar esa energía térmica y convertirla en algo más, ¿verdad?
Y en otros procesos que pues son más naturales, ¿verdad? Como en incendios forestales, donde pues definitivamente también hay una quema de biomasa y pues eso me genera, entre otros componentes, CO2 principalmente. Entonces, ¿cómo realizo yo una equivalencia entre todos estos gases de efecto invernadero, entre estos 6 gases, para llevarlos a una unidad base, que es el CO2 equivalente? Esto lo hago a través de los factores de emisión, o en este caso en específico, un factor muy puntual que se llama GWP, por sus siglas en inglés, Global Warming Potential, o potencial de calentamiento global. Este es un número o una medida adimensional que nos ayuda a comparar entre cualquiera de estos gases de efecto invernadero y la unidad base, que es el CO2. Entonces, por eso, si se dan cuenta, el factor GWP para el CO2 es de 1, ¿verdad? Porque es la unidad base. Entonces, 5 unidades de CO2 en equivalente son 5 unidades de CO2 equivalente, ¿verdad? Porque el factor es 1. Ya a diferencia de algún otro gas, por ejemplo, si estamos hablando de metano, una unidad de metano en kilogramos o en toneladas tiene una equivalencia a 25 unidades de CO2. Entonces ahí anotamos que, por ejemplo, 2 kilogramos de gas metano en el aire se convierten en 2 por 25, 50 kilogramos de CO2 equivalente a la atmósfera. Y así funciona con todos los otros gases. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, un gas como el SF6, disculpe, un gas como el SF6 o, por ejemplo, como este tipo de HFC, que es el hidrofluorocarbón 23, tienen potenciales de calentamiento global que son significativos, vean, casi 23,000, casi 15,000. Eso quiere decir que una sola unidad de este gas que se genere en la atmósfera, 1 kilogramo de HFC 23, por ejemplo, en equivalencia se va a convertir o va a tener un impacto a la atmósfera equivalente al que tendrían 14,800 kilogramos de CO2. Lo mismo con el SF6. Una unidad de SF6, 1 kilogramo, va a tener el mismo impacto en la atmósfera al que tendrían 22,800 o 22,8 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, se dan cuenta, este tipo de información nos dice que hay gases que son mucho más nocivos, ¿verdad? O cuyo efecto respecto a huella de carbono es mucho mayor que el que puede tener, pues, los más básicos como el CO2, unidad base, o el metano, por ejemplo, o inclusive los óxidos de nitrógeno, que pues tienen un valor, digamos, relativamente bajo respecto a otros tipos de gases. Vamos a ver, hay una pregunta por acá. Tengo una consulta. En el caso de emisiones de diésel, puede ser mitigado con vehículos eléctricos. En su experiencia, esto podría funcionar. Camiones de 5 toneladas. Sí podría funcionar. Eh, Desconozco si hay vehículos eléctricos para esa magnitud, ¿verdad? De transporte, ¿verdad? Camiones de 5 toneladas. No sé si hay un equivalente en vehículos eléctricos para ese tamaño. Pero sí sé que vehículos particulares, pick-ups, paneles y podríamos decir vehículos comerciales pequeños, ¿verdad? Para distribución de producto local, eso sí hay vehículos equivalentes. Entonces, en ese caso, aunque no nos quitamos las emisiones completamente porque tenemos que cargar el vehículo, ¿verdad? Entonces necesitamos cierta cantidad de energía eléctrica y eso conlleva también una huella de carbono. Sí podríamos reducir sustancialmente respecto a, por ejemplo, estos estaban usando antes diésel, gasolina, o si fueran montacargas, inclusive gas propano, ¿verdad? GLP. Ok. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, continuemos, pues. Estrategia 3. Ok, ya tenemos en primer lugar cuantificar, ¿verdad? El proceso de cuantificación y estimación de la huella como primera estrategia. Segundo, tenemos que identificar los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Saber que hay más allá de solo el CO2 y cómo podemos realizar esa equivalencia entre ellos a través de este factor. Y luego ya pasamos a realizar un inventario completo de las fuentes de emisión y a clasificar por alcance.
Entonces, esto es algo que tal vez algunos de ustedes ya estén más familiarizados, el tema de los alcances o scope de huella de carbono, porque en la práctica, cuando estamos estimando huella, pues es de lo que más se utiliza o más se aplica, ¿verdad? A veces nos vamos directo a la definición de alcances 1, 2 y 3 y a calcular las distintas categorías, ¿verdad? Dependiendo de la experiencia que cada uno tenga o maneje en su área. Entonces, veamos. Esta sección o este punto viene de la etapa en la metodología, que es la de definir los límites organizacionales y operacionales. Entonces, tanto la norma ISO como el protocolo GHG nos establece estos tres alcances o scope de emisiones de huella de carbono. Tenemos los de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y pues aquí están ejemplificado gráficamente, digamos, qué entraría en cada una de esas categorías. Pero lo vamos a ver acá un poco desglosado, ¿verdad? Con algunas imágenes de proceso de cada una. Entonces, veamos, las emisiones de alcance 1, estas se refieren a las emisiones donde nosotros en la empresa, en la organización o en el lugar en que estamos calculando huella, las emisiones ocurren acá en el proceso, ya sea porque estamos quemando un combustible o porque estamos utilizando algún producto o estamos liberando algún gas como estos que mencionamos, ¿verdad? El SF6 o los PFCs a través del proceso que estamos realizando. Pero pues se llaman emisiones directas porque sí, definitivamente acá en el punto nosotros estamos generando la emisión y ese CO2 está levantándose hacia la atmósfera acá en los límites de la organización, digamos, los límites físicos de la organización. Hay distintas categorías acá. Tenemos las llamadas emisiones de proceso, que pueden ser específicas a un tipo de industria o producto. Acá les pongo estas imágenes por lo que mencionamos varias veces del aluminio, ¿verdad? O la industria del aluminio, donde pues por los distintos procesos de fundición del metal, de aleaciones y parecido, vamos a tener la generación no solo de CO2, sino potencialmente de un SF6, un PFC o un HFC, ¿verdad? Esto no es tan común en la práctica y aplica a ciertos tipos de industria muy específicas, no todas, ¿verdad? No todo el tipo de actividades. Si nuestras actividades son, por ejemplo, actividades administrativas que realizamos en unas oficinas, en un edificio de oficinas, es muy probable que esto ni siquiera lo vamos a ver cuando estemos levantando nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Mario, solo Estas, una consulta, disculpa, hay una sí, pregunta en el chat por Zaida dígame. Consulta. Buenos días, ingeniero. En caso de los proyectos relacionados con gas natural metano, ¿cuáles son las opciones que se pueden tomar para la reducción de la huella? Gracias. Gracias, Carlita. Proyectos relacionados con gas natural, ¿cuáles son las opciones que se pueden tomar para la reducción de la huella? Eh, Miren, específicamente con el gas metano, podría decirle, podrían ser alternativas respecto al uso del gas metano, pero creo que primero deberíamos comenzar en este ejemplo en cuantificar su huella, categorizar su huella y sacar una distribución de huella por alcance. Entonces, ¿qué tenemos en alcance 1, en alcance 2, en alcance 3? ¿Por qué le digo esto? Porque no conozco la situación específica de este proyecto o de esta empresa y pudiera ser que la operación sea distinta, ¿verdad? A la de otra empresa similar. Es decir, usted tiene que tener su línea base y su estimación de huella específica para su industria y ya las acciones o las medidas que estos resultados o esta distribución de huella me diga a mí. Si me dice que los principales consumos están en energía eléctrica, ¿verdad? Estoy seguro que hay consumos significativos de energía eléctrica en un proceso de producción de metano. Entonces, las acciones van a ir apuntadas a eficiencia energética, ¿verdad? Eh, Sustitución de tecnologías, automatización de procesos, buenas prácticas, algún tipo de tecnología de generación solar, por ejemplo, podría ser una idea. Si van más específico al área térmica, ¿verdad? Es decir, al uso o la extracción del metano como tal, ahí las medidas pudieran ser o podrían ser abordadas de otro tema.
Ahí podría ser eficiencia mecánica o eficiencia térmica de ciertos equipos, eh, pero no le puedo decir con certeza, solo así sabiendo que es una industria de metano. Creo que deberíamos comenzar con estimar y calcular la huella, y es ese resultado y esa distribución de huella dentro del proceso o la organización lo que le va a decir hacia dónde tienen que ir enfocados mis esfuerzos, ¿verdad? Para lograr obtener una mayor reducción, ¿verdad? Pero depende mucho, ¿verdad? De las condiciones específicas de ese proceso o industria. Pero bueno, continuando acá, como les decía, emisiones de fuentes fijas, esto es más común, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, Mildred. Buenos días. Una observación es que yo entendí ¿Sí? que la pregunta de la persona que participó anteriormente era más que ellos utilizan el metano para generar esa energía. Entonces yo creo que en el balance eso sería a favor porque están reduciendo la huella de carbono por el consumo de ese metano como combustible. Así entendí, no sé si eso fue lo que trató de decir la persona que está. Buenos días, sí, es correcto, Mildred. Muchas gracias. Vaya. Sí, es correcto, ok. O sea, ustedes utilizan metano como, Somos un proyecto de refinación de condensados de gas natural. ok, Entonces, tenemos un proyecto que el producto terminado es gas natural para la entrega. Y por esa razón era más la pregunta, ¿verdad? Porque es nuestro producto, digamos, terminado. sí, ok, le comprendo. Entonces, pero me está dejando un poco más claro el escenario, porque me está hablando sobre de pronto ver primero el inventario de las, digamos, las fuentes, ¿verdad? Y en este caso pudiera ser, por ejemplo, la eficiencia energética. Puede empezar por ahí. Pero sí Podría tendríamos empezar que por ahí. sacar a la hora de sacar la estimación de la huella, tendríamos ya como el mapa de la línea de ruta, ¿verdad? Que podríamos seguir. Exactamente, sí, así sería. Sí, porque pues en este caso el metano es un producto, ¿verdad? El metano Correcto, es su producto final, correcto, sí. digamos. Ajá, entonces el metano en este caso no habría que verlo Una fuente. como una fuente de emisión, ¿verdad? Porque usted no lo está quemando, usted lo está embotellando, digamos, o enfrascando a presión, y pues eso ya es lo que se Consumiendo. vende, ¿verdad? Al Sí, usuario. es Entonces, el metano se convierte en un generador de CO2 equivalente al momento que pues ya se quema, ¿verdad? Y se utiliza como fuente térmica o como combustible. Pero sacando eso de la ecuación, hay que verlo como cualquier otro proceso, ¿verdad? Es decir, ok, el metano embotellado es mi producto final, yo tengo que ver todas las otras fuentes de energía y posibles otros gases que tienen efecto para yo poder generar y embotellar mi metano. Y sobre esas otras fuentes y la importancia que cada una de esas tenga sobre la huella de carbono total, es que yo voy a tomar mis acciones. comprendido. Eso, Muchísimas sí, gracias, eso Emilio. sería lo que le... Sí, gracias por su pregunta. También nos consultan acá, en el caso de sacar la huella de carbono de una finca de café, ¿cuál sería la fórmula para sacar dicha huella de carbono por hectárea? Mire, le voy a ser muy honesto, no existe, no es tan directo, ¿verdad? No es tan fácil como, ok, ¿cuál es la fórmula de huella de carbono por hectárea para una finca de café? Eh, Tiene que aplicar la metodología completa, hay que analizar qué se usa de combustibles, qué se usa de fuentes de energía eléctrica, ¿verdad? Ya sea que usen energía eléctrica directamente, o pues si tienen, no sé, alguna planta generadora, ¿verdad? Si no tuvieran una conexión directa, hay que analizar todas las fuentes y ya a partir de eso, el uso de refrigerantes también, ya a partir de eso y tener una huella de carbono total por la finca o por el proceso agrícola, es que ya luego se puede venir y usted puede generar ciertos indicadores respecto a área, por ejemplo. Entonces, es cierto que sí puede haber un elemento de cálculo que sea por hectárea para el café, pero va a ser cuando uno está trabajando huella de carbono en un proyecto agrícola, por ejemplo, también hay un tema que es el CO2 que mi
mis plantas o mi vegetación está absorbiendo, ¿verdad? Entonces, ahí sí, en ese caso sí. Calculamos la huella respecto a todo lo que generamos, ¿verdad? Es decir, combustibles, energía eléctrica, insumos y otros materiales necesarios, ¿verdad? Para la actividad productiva o agrícola. Y luego vamos a tener ese elemento a favor, que es el CO2 que toda mi vegetación absorbe, ¿verdad? Pues por lo mismo, ¿verdad? Que es un proyecto agrícola. Para eso sí va a haber un factor que puede ser, por ejemplo, por planta, digamos, o puede ser ya por hectárea de cierto tipo de planta en específico. Entonces puede haber por hectárea de café plantado, pero tiene que ver también, hay un tema como de densidad o de espaciamiento físico, digamos, para que eso se pueda aplicar y considerar. Y eso ya sería respecto al CO2 que estoy mitigando o absorbiendo a través de mi proyecto. Y sobre eso habría que hacer el balance respecto al CO2 que sí estoy generando para la actividad productiva como tal, a través del uso de, como les decía, energía, combustibles o también fertilizantes, ¿verdad? Y productos agrícolas, que eso también conlleva. Ok, hay varias preguntas acá. Si quieren déjame ver, gases de chimenea. Ok, si quieren, vamos a continuar y dejamos esto para el final, porque solo teníamos una hora y ya estamos sobre la hora. Sí, correcto, Mario, muchas gracias. Ok, okay, solo esta pregunta, creo que esto sí podemos contestarlo una vez. Dice, si compro empaque de cartón que utilizo para vender mi producto, pero también reciclo cartón de lo que me sobra en el proceso, ambos se deben cuantificar en el alcance 3. Ángela Melissa, sí, es correcto. Usted puede cuantificar ese material de empaque como, ya sea como material utilizado o como material desechado en la parte de alcance 3. Y lo que haría en este caso, pues sí, es hacer un balance, ¿verdad? Respecto a cuánto utilizo de cartón virgen menos cuánto utilizo de reutilizado, ¿verdad? Porque el reutilizado tendría como un factor 0, ¿verdad? Al estarlo utilizando ya sea una merma o algo más del proceso. Y esa diferencia, sobre esa diferencia, que es lo que yo utilizaría neto, digamos, de cartón virgen, es que yo ya calcularía lo de alcance 3, ¿verdad? Respecto a cartón, perdón. Gracias. ¿Ok? Bueno, continuemos. Estábamos alcance 1, entonces tenemos también emisiones en fuentes móviles, vehículos, aquí es muy importante recalcar que son vehículos propios de la empresa, y tenemos también emisiones fugitivas, donde pueden haber dos categorías: el uso de refrigerantes, tanto para equipos de aire acondicionado o de refrigeración industrial, y el uso de extintores, que pues también hay extintores que ya sea que son de CO2 puramente o extintores que llevan algún componente halogenado, quiere decir hay algo de HFCs en su composición, entonces también tienen que ser tomados en cuenta cuando se están calculando emisiones de alcance 1. Estas se llaman emisiones fugitivas, ya que no es que se queme, ¿verdad? El material o el gas de efecto invernadero, ¿verdad? Sino más bien lo que ocurre acá es que estos se van liberando gradualmente o se van fugando, ¿verdad? A la atmósfera, como es muy común en los circuitos de refrigerante, ¿verdad? Que hay que hacer recargas, ¿verdad? Periódicas, ¿verdad? Cada cierto tiempo cuando perdemos presión o perdemos la capacidad de enfriamiento. Y con el caso de extintores, que pues también se utilizan y luego es necesario recargarlos a presión o cada cierto tiempo, ¿verdad? Por procesos de auditoría y de seguridad ocupacional que también se tienen que ir renovando los extintores. Entonces, por eso es que se consideran estas acá en emisiones fugitivas de alcance 1. En las emisiones de alcance 2, que son las llamadas emisiones indirectas, nosotros aquí vamos a incluir todo lo que se relaciona con energía eléctrica. Entonces, en general, si nosotros compramos energía eléctrica a la red, esa energía, que es la que nos llega luego en una factura, ¿verdad? Totalizada como kilovatios hora al mes, esa es la energía que nosotros vamos a cuantificar como emisiones de alcance 2. Si nosotros ya contamos o tenemos con un proyecto de generación
con fuentes renovables, lo más común, paneles solares fotovoltaicos, pues eso también entra aquí, aunque entra como implícito, digamos, en el cálculo, porque pues nosotros tenemos un consumo de la red, pero a la vez tenemos una generación con paneles y en la factura o en el consumo real, esto ya nos representa como la diferencia, ¿verdad? O el neto, es decir, energía total que consumí menos lo que generé y ese valor neto es lo que nos va a cobrar empresa eléctrica, por ejemplo. Entonces, el tema de la energía generada ya va como implícito cuando ese es el caso. Y si no contamos con nada de eso, entonces puramente en lo que es alcance 2 nos vamos a centrar en el consumo de energía eléctrica comprado a la red, ¿verdad? Entonces, ese es prácticamente el dato que nos da la factura. ¿Por qué son emisiones indirectas? Porque cuando nosotros estamos acá, ¿verdad? Utilizando la energía eléctrica, ya sea a través de un tomacorrientes o a través de un circuito de iluminación, o por ejemplo a través de un motor o una maquinaria que esté conectada a una red trifásica, ¿verdad? Eh, Aquí en el punto donde estoy utilizando la energía eléctrica, yo no estoy quemando combustible, no estoy quemando diésel, no estoy quemando búnker, no estoy generando ese CO2 directamente a la atmósfera. Pero ¿qué sí estoy haciendo? Estoy consumiendo una cantidad de kilovatios hora y esos kilovatios hora, regresando a su origen, vinieron de una planta de generación en el país, ¿verdad? Que si bien puede ser una hidroeléctrica o un parque eólico, perdón, un parque solar, no podemos negar de que en el país pues siempre tenemos una matriz energética que tiene una dependencia parcial en combustibles fósiles, principalmente búnker, carbón, diésel, ¿verdad? Entonces, sí existe cierto impacto y mientras nosotros consumimos más energía eléctrica, demandamos más energía eléctrica de la red y por lo tanto demandamos más energía eléctrica de esas empresas generadoras, entonces estamos contribuyendo, ¿verdad? A que se sigan utilizando combustibles fósiles, ¿verdad? Ya que pues no podemos esperar, ¿verdad? Tener una matriz energética 100% renovable en el país y menos de un día para otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas en clasificación o en categoría entran como, se les conoce como emisiones indirectas, ¿verdad? Porque no ocurre acá en el punto la emisión del CO2 a la atmósfera. Mildred tiene una pregunta, cuéntenos. Sí, una preguntita. ¿Habría diferencia en el factor o cuando hagamos el balance si la fuente de donde se obtuvo la generación de energía eléctrica fue renovable o no renovable? Porque como nosotros sí no tenemos específicamente acá, pues, ¿verdad? Pero digámosle, hay casos donde ya la industria está implementando paneles solares u otro tipo para generar esa energía eléctrica que utilizan dentro de sus instalaciones. Entonces, que a la hora de hacer el balance, que si hay alguna diferencia entre que su fuente de la que obtuvieron esa energía fue renovable o no renovable. Esa era mi duda. Gracias. Ok, muchas gracias, Mildred. Buena pregunta. Fíjese que sí habría una diferencia. El tema es que en la práctica, ahorita le voy a enseñar. El tema es que en la práctica nosotros no podemos definir así a detalle o con una certeza, así como, ok, a mi empresa es 100% renovable porque viene de una hidroeléctrica, por decirle algo. No podemos definir eso. Usted podría llegar a ese punto si acaso su empresa o su organización está completamente aislada de la red, es decir, no está conectada al sistema nacional y usted tiene adentro una planta de generación, ¿verdad? Tiene, digamos, un montón de paneles solares y todo su consumo viene de esos paneles solares. Ok, en ese caso sí, yo puedo utilizar un factor de emisión que es correspondiente a energía eléctrica generada con paneles solares. Eso es cero, por cierto, ¿va? Porque es una energía renovable. Entonces, en ese caso, mi huella de carbono sería cero. Si yo también estoy en un contexto donde estoy en una hidroeléctrica, digamos, y no tiene conexión a la red, lo cual es contradictorio, pues, porque una planta hidroeléctrica, pues, genera para conectarse y vender energía a la red. Pero si ese fuera el caso, si fuera una microgeneradora hidroeléctrica, ¿verdad?
Y pues esta sirve para energizar un proyecto agrícola o algo que está así, está aislado de la red. En ese caso, pues también yo podría utilizar un factor de emisión que es específico solo para hidroeléctrica, ¿verdad? Pero como eso en la práctica no es tan común, de hecho es muy raro, si nosotros estamos conectados a la red y compramos energía de la red, nosotros vamos a utilizar el factor de emisión que es correspondiente a Guatemala, ¿verdad? Y este lo obtienen de acá, del balance energético que les estoy tratando de mostrar acá. Entonces, vean, este es un reporte del Ministerio de Energía y Minas que debería salir cada año. Y este tiene acá cómo es el comportamiento de la matriz energética en el país de Guatemala para el año en curso, digamos, o para el año que se esté analizando. Si se dan cuenta aquí casi al final de este balance, aquí me muestra las distintas fuentes y ya me muestra el dato en toneladas de CO2 equivalente que cada una de estas fuentes tiene respecto a cómo se genera la energía eléctrica en el país de Guatemala. Esto es para el año 2022. Entonces, si se dan cuenta, vean, carbón mineral, ¿verdad? Es el que tiene más influencia. Luego tenemos bagazo de caña, tenemos fuel oil y en menores cantidades diésel, gas natural y biogás. Entonces, este balance es lo que se utiliza para sacar ya el que se llama factor de red. Este es el que yo voy a utilizar para energía eléctrica en Guatemala cuando yo estoy conectado a la red. ¿Ok? Si estoy analizando el año 2022, yo voy a usar este factor. Si estoy analizando el año 2021, yo puedo ir a ver el balance energético del 2021 y este factor va a cambiar porque la matriz energética cambia año con año en el país, ¿verdad? A veces tenemos más sequía, eso causa menos generación con hidroeléctrica y más dependencia en el carbón o en el búnker. A veces tenemos años o etapas más húmedas, en ese caso sube la generación con hidro y pues depende de muchos factores, ¿verdad? Pero yo tengo que ir a analizar el más reciente. Tengo entendido, ¿verdad? De la última vez que investigué o que me metí a ver la página del MEM, que este es el más reciente. Ellos no han generado balance energético del 2023 o 24. Entonces, si yo estoy analizando huella de carbono para el 2023 o 24, puedo utilizar este factor al ser el más reciente. Y si no, trabajo con el que sea el del año en curso. Pero sí, prácticamente es este valor por la cantidad de kilovatios hora consumidos al mes y eso me daría el equivalente en kilogramos de CO2. Ese documento también con gusto se los comparto al final de la charla. ¿Ok? Entonces, continuemos. Bueno, miren, les agradezco. Si se pueden quedar, vamos a tratar de cerrarlo en unos 15 minutos más o menos, 10, 15 minutos. Así logramos llegar pues a lo que teníamos planificado acá, ¿verdad? Al final de la charla. Entonces, vean, pasando al alcance 3, el alcance 3 son otras emisiones indirectas. Aquí es importante mencionar que según la metodología ISO, el alcance 3 lo deja como opcional al momento de reportar la huella. Quiere decir que queda a criterio de la empresa y disponibilidad de la información que tengan si yo voy a reportar esto en mi informe de huella de carbono. Obviamente por pues transparencia, ¿verdad? Por tratar de hacerlo lo más completo posible. Recomendado, ¿verdad? Es que se incluyan todas las categorías y toda la información que nosotros tengamos acceso a, ¿verdad? Pero si la persona o la organización así lo decide, pueden omitir las emisiones de alcance 3. ¿Ok? Bueno, ok.
¿Y cuáles son algunas categorías, verdad? De actividades que pueden entrar en esta categoría de emisiones opcionales de alcance 3. Tenemos todo lo que sea uso de productos, uso de insumos, uso de materiales, que no me generan un gas efecto invernadero, ¿verdad? Entonces ahí puede ser material de empaque, puede ser el uso de productos de limpieza, de químicos que no sean nocivos o que no generen algún tipo de gas. En general, ¿verdad? Todo ese tipo de uso de materiales o productos o insumos me genera una emisión indirecta. La generación de desechos sólidos y aguas residuales también es una emisión indirecta de CO2, ¿verdad? Por los temas que mencionamos del metano, también en el caso de desechos sólidos, por el posterior tratamiento, ¿verdad? Que va a ser necesario cuando dichos desechos lleguen a un vertedero o lleguen a una planta de reciclaje, por ejemplo, pues ahí es necesario utilizar energía, utilizar algunos procesos térmicos para lograr recuperar esos materiales. Entonces, eso va implícito y se calcula dentro de las emisiones de alcance 3. Y también encontramos el tema de vehículos y aquí hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Respecto a los de alcance 1. Por eso en alcance 1 se decía, ¿verdad? Vehículos propiedad de la empresa. Acá vamos a tener vehículos que son de contratistas o son subcontratados. Entonces, solo eso, esa diferenciación en cuanto a concepto, ¿verdad? Porque en sí va a ser uso de combustible en vehículos. Va a ser gasolina o diésel de estos vehículos o de estos pickups. Pero si esos vehículos son propiedad de la empresa, ¿verdad? En ese caso entran en la categoría de alcance 1. Si los vehículos pertenecen a una empresa que está subcontratada o pertenecen a otra empresa completamente, ¿verdad? Que solo los arrenda, entonces en ese caso pasan a ser emisiones opcionales de alcance 3. Es una diferencia puramente conceptual porque pues es el mismo vehículo y es el mismo tipo de combustible diésel, por ejemplo. Solo es en el cálculo si yo lo voy a colocar en alcance 1 o en alcance 3, dependiendo de esa condición. ¿Ok? Otro de los puntos importantes acá es el de mantenernos actualizados, ¿verdad? O mantenernos bien informados respecto a los factores de emisión que yo voy a utilizar en el cálculo. Los factores de emisión son esos elementos, prácticamente son factores de conversión, ¿verdad? ¿Qué hacen? Me ayudan a cuantificar la huella de carbono o las emisiones asociadas a cierta actividad. Entonces, por ejemplo, el factor puede ser por uso de combustible, por uso de energía eléctrica, como ese que les enseñé en el balance del MEM. Ese es un factor de emisión por uso de energía eléctrica, por uso de papel, por consumo de agua potable, etcétera. Y tenemos que ver que los factores de emisión tienen que estar en unidades que se puedan operar, ¿verdad? Respecto al consumo, ¿verdad? Que yo estoy tratando de cuantificar. Es decir, por ejemplo, van a estar expresados por unidad de peso, de volumen, de distancia o de duración de una actividad, ¿verdad? También puede ser el caso. Un factor de emisión, por ejemplo, puede ser libras de óxido de nitrógeno emitidos por cada galón de diésel consumido. Entonces, en este caso serían libras de NOx por galón. Esas serían las unidades. A la hora de operarlo, esto es bien sencillo, es prácticamente una multiplicación directa que se aplica, donde las emisiones de CO2 son igual al factor de emisión por el consumo de X recurso expresado en las unidades adecuadas o en las unidades equivalentes, de forma que se puedan operar y eliminar, digamos, ¿verdad? Las unidades que se tienen que eliminar. Vean este ejemplo. Bien sencillo y esto lo pueden realizar con su calculadora, ya sea de la compu o el teléfono que tengan a la mano. Estimar huella de carbono anual asociada a un consumo de 30 galones de gasolina al mes. Y me están dando acá un factor de emisión que es de 8.923 kilogramos de CO2 por galón de gasolina. Entonces, ¿cuál es el dato de huella de carbono? Mándenmelo ahí en el chat. Es una operación directa prácticamente. Compartir la presentación, sí la vamos a estar compartiendo, claro que sí. Agua residual generada, se reporta, contrata, pero llegan producto de muchos clientes. ¿Cómo sugiere que es? Ok, vamos a compartir la presentación. Respecto a esta pregunta que tiene acá
Ángela Melissa, se debe hacer balance entre el consumo de agua total y el agua residual generada en el alcance 3. Esos se reportan por aparte, porque una cosa es consumo de agua, tiene cierto factor en alcance 3 y agua residual tiene otro factor, ¿verdad? Por lo que implica, ¿verdad? Consumo de agua implica el suministro de agua ya sea de pozo o de la MUNI, y el agua residual que generamos lo que implica es un tratamiento posterior, ¿verdad? En una planta de aguas residuales. Entonces, el factor de cálculo es distinto, se trabaja por separado, pero se incluyen las dos en alcance 3. Ajá. ¿Alguien tiene la respuesta? Si no, les paso acá el cálculo directo. Vean. Es bien sencillo. El factor de emisión, que es 8.923, por el consumo, ¿verdad? Que me están brindando, que es de 30 galones al mes. Y como me lo están pidiendo anual, yo voy a asumir que este es un consumo promedio y que se repite los 12 meses del año, lo voy a multiplicar por 12. El valor resultante de huella de carbono es este, 3212.28 kilogramos de CO2 equivalente al año o 3.21 toneladas, ¿verdad? Se divide este dentro de 1000. 3.21 toneladas de CO2 equivalente. Así es como se calcula, ¿verdad? Lo que pasa que pues sí lleva cierto trabajo investigar, ¿verdad? Y conseguir las fuentes confiables respecto a cada factor de emisión que yo me voy a encontrar ya cuando levanto mi inventario. Vean este otro ejemplo. Dice, estimar la huella de carbono anual asociada al consumo de 20 resmas de papel al mes en una oficina administrativa. Y tenemos un factor de emisión que ya me están brindando acá, que es de kilogramos de CO2 respecto a kilogramos de papel. ¿Cómo calculo esto? ¿Necesito algún tipo de conversión intermedia? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen en el chat? Veamos. Ok, gracias. Vean, pues en este caso, y es por lo que les decía que las unidades tienen que ser coherentes, ¿verdad? El consumo me lo están dando en resmas de papel, ¿verdad? Una resma, 500 hojas, digamos, ¿verdad? De papel bondo, papel carta. Aquí están, miren, sus respuestas efectivamente. El peso de la resma, de resmas a kilogramos, tenemos que calcular el kilogramos en resma, efectivamente. ¿Cuánto creen que pesa una resma de papel? Papel tamaño carta, de un gramaje normal, ¿verdad? No papel 180 gramos, no sé cuál es el peso del más grueso. ¿Cuánto creen que pesa una resma de papel? Solo así al cálculo. En libras, digamos, o en kilogramos. Comúnmente lo hemos manejado como 90 libras, no, mucho. 20 libras, dice Luis Tojón, mucho también. 3 kilogramos, ahí ya va más cerca. 3 kilogramos podría ser un buen dato. 5 libras, 5 libras. Así es como lo manejamos por simplificación, digamos. 40 libras la resma, no, mucho. 20, mucho. Entonces vean, tal vez son paquetes de resmas lo que ustedes se refieren, tal vez por eso tienen ahí o un peso más grande, pero vean, por simplificación, nosotros decimos generalmente una resma, 500 hojas de papel de un gramaje estándar, 5 libras o el equivalente, 2.2 kilogramos. Entonces, en este caso, igual que en el anterior, la fórmula, digamos, es una multiplicación directa, pero pues tengo que hacer esa conversión intermedia. Tengo el factor en kilogramos de CO2 por kilogramo de papel. Lo multiplico primero por este factor, que es el peso por resma. Pueden ser 5 libras por resma o aquí ya convertido 2.2 kilogramos por resma. Y luego, pues ya por el consumo que me brindaron inicialmente, 20 resmas al mes. Me están pidiendo el dato anual, entonces proyecto 12 meses al año. Y tengo este equivalente, 599.28 kilogramos de CO2 equivalente al año. Así, sencillo y directa, entre 2.26 y 2.5, ¿sí?
Ustedes lo pueden calcular y van a ver cómo varía un poco este resultado dependiendo del peso que ustedes ingresen de la resma, pero más o menos este es, ¿ve? Entre 2.26 y 2.5 kilogramos. Y bueno, una pregunta, qué alcance es este? Si yo estoy calculando huella de carbono para consumo de papel en una oficina administrativa, ¿en qué categoría o en qué alcance va a caer esta huella de carbono que yo acabo de calcular? Póngamelo acá en el chat, ¿verdad? Importante saber eso también a medida que voy calculando en qué categoría van saliendo. Efectivamente es alcance 3, ¿verdad? Porque esto nos habla del consumo o el uso de un material o de un insumo, ¿verdad? Que es papel para impresión, ¿verdad? En este caso, muchas gracias. Ok. Continuemos por acá. ¿Ok? Algunas bases de datos que ustedes pueden consultar, ¿verdad? Para obtener factores de emisión cuando ya se sientan a hacer esta memoria de cálculo, ¿verdad? Y totalizar su huella de carbono. Tenemos, por ejemplo, la guía de la EPA, AP42. Tenemos bases de datos de distintas fuentes, ¿verdad? Agencia Europea de Medio Ambiente, Agencia Internacional de Energía, tenemos las de la IPCC, esta es de las más confiables. La IPCC o Panel Intergubernamental de Cambio Climático es una de las mayores autoridades, ¿verdad? Respecto a los temas de huella de carbono y pues es una de las fuentes más confiables. Entonces, si queremos ver para combustibles, para refrigerantes, para uso de extintores también y este tipo, lo vamos a encontrar en estas bases de datos. Cuando estemos buscando algo muy específico, vamos a ver de que no están acá en las bases más comunes. Por ejemplo, incluso el tema del café que me mencionaron, ¿verdad? Un tema de absorción de CO2 de café por hectárea, no lo vamos a encontrar en estas bases de datos. Cuando tenemos esos casos, tenemos que indagar un poco más, tenemos que buscar artículos científicos, papers, alguna tesis universitaria, ¿verdad? De alguien que haya trabajado, pues no sé, generación o estimación de estos factores para cierto proceso o para cierto tipo de combustible o vegetación, etcétera. Y esos podemos utilizar siempre dejando bien claras las referencias y ver de que sea de alguna confiabilidad, pues que sean bases científicas, ¿verdad? Si lo saqué de Yahoo Respuestas, si se lo pregunté a ChatGPT y no está muy claro de dónde viene, mejor vámonos con este tipo de fuentes, ¿verdad? Antes de utilizar esos factores de emisión. Factores de emisión o bases de datos en línea. Les recomiendo emissionfactors.com, una base bastante extensiva y completa. Carbonfootprint.com nos sirve no como base de datos, sino como calculadora para estimar la huella de carbono como persona, ¿verdad? Como individuo. Si se recuerdan que comentamos de eso, uno de los enfoques de huella es calcular la huella de carbono como individuo. Eso lo pueden hacer en esta página de carbonfootprint.com. Sitios específicos para Guatemala o referencias que nos van a servir en el caso de Guatemala, ya sea la página del MEM o de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, para buscar ese balance energético que nos va a dar ese factor para uso de energía eléctrica específico al país de Guatemala. ¿Ok? Como último paso o estrategia, tenemos ya el de calcular una distribución porcentual de las emisiones y dividir eso por alcance. Entonces, lo que platicamos en un inicio, nosotros vamos a poder trazar planes de acción coherentes ya cuando tenemos calculada la huella, ¿verdad? Vean este ejemplo muy general, ¿verdad? Vaciado acá en una tabla, tenemos los alcances 1, 2 y 3. En alcance 1 tenemos consumo de diésel, consumo de gas propano o GLP y uso de refrigerantes. En el alcance 2 tenemos puramente consumo de energía eléctrica y en el alcance 3 tenemos un desecho mínimo de papel y cartón y consumo de diésel en vehículos o en una flotilla subcontratada. Entonces, son categorías bien comunes, donde la mayoría de estas las vamos a encontrar en la práctica. Y pues ya categorizados, ¿verdad? Por tipo de alcances, tabulados los consumos con sus respectivas unidades, aplicados los factores de emisión que yo ya investigué, que son de bases científicas y confiables y que aparte están en unidades
que son coherentes y se pueden aplicar, por ejemplo, acá con galones, acá con kilogramos o acá con kilovatios hora. Entonces yo ya tengo los totales de huella de carbono o de toneladas de CO2 que yo ya puedo sumar, ¿verdad? En las distintas categorías y obtener un dato total para el año o el periodo de tiempo que yo esté analizando o que haya establecido como línea base. Una vez que tenemos esto tabulado por categorías por alcance, vamos a hacer una distribución porcentual, ya sea por categoría completa, ¿verdad? Que sería alcance 1, 2 y 3, o lo puedo hacer también por categoría individual, es decir, cuánto de la huella total corresponde solo al consumo de diésel, solo al consumo de GLP o solo al uso de refrigerantes, o cuánto corresponde a esas tres categorías conjuntas como alcance 1, ¿verdad? Ahí depende cómo ustedes lo quieran enfocar, pero la idea es llegar a ese análisis o distribución porcentual por alcance, porque ya me permite trazar mis acciones, ¿verdad? Según las categorías que se hayan definido como las de mayor impacto. Si yo tengo este pie donde veo que alcance 1 representa casi un 60% y el alcance 2, que es energía eléctrica, un 39%, esas dos categorías me suman ahí casi el 99% de las emisiones totales de la empresa. Entonces, definitivamente mis acciones tienen que ir enfocadas a reducir tanto alcance 1 acá total o alcance 2 consumo de energía eléctrica. Y si se dan cuenta, cuando yo hago las dos distribuciones, ¿verdad? Tanto por alcance completo como por cada una de las categorías de ese alcance, yo me puedo ir inclusive más, puedo afinar un poco más, ¿verdad? Entonces, no es todo el alcance 1, ¿verdad? El que se dan cuenta de que es el que tiene mayor significancia. Es específicamente el consumo de gas propano, ¿ve? El que representa un 58% del 60% total que tiene alcance 1. Entonces, aquí la principal estrategia debería ir enfocada a reducir estas emisiones por gas propano y, en segundo lugar, reducir estas emisiones por consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Son las dos categorías principales. ¿Qué puedo hacer en cada caso? Vean, aquí, si ese consumo de gas propano viene, por ejemplo, de que se quema en una caldera, o en un horno, por decirles algo, es un proceso térmico que hay en la empresa. ¿Qué tengo que ver? Todo lo que es eficiencia en ese equipo de combustión. Entonces, cómo están saliendo los gases de combustión o las emisiones en la chimenea, cómo está la eficiencia o la quema de combustible en sí en el hogar, cómo está la relación aire-combustible, cómo está el tema de los quemadores, el mantenimiento y la parte mecánica del equipo. Se aplica aislamiento térmico tanto en el equipo como en las tuberías, ¿verdad? Que distribuyen el vapor, en los accesorios, etcétera. Tengo algún tipo de automatización que me regule la cantidad de oxígeno o la cantidad de exceso de aire que ingresa al hogar y de esa forma voy afinando eficiencia en tiempo real. Esas son el tipo de medidas o de primeros pasos o indicios que yo puedo dar, ya que determino que, por ejemplo, en este caso, lo que más pega es el consumo de gas propano en la caldera. Si es el caso de energía eléctrica, que es el segundo, bueno, me voy a ver energía eléctrica. ¿Cuáles son los equipos más significativos? Motores eléctricos. Ok, con el caso de motores eléctricos, ¿cómo está la operación? ¿Cómo está el mantenimiento? ¿Verdad? Si en un programa regular de mantenimiento se aplica mantenimiento preventivo o predictivo. ¿Cuáles son las técnicas de arranque de esos motores? ¿Verdad? Cuentan con algún tipo de arrancador suave, variadores de frecuencia, algún tipo de sistema de control que me regule la velocidad según cierta demanda de proceso, por ejemplo. Eh, o están puramente con un arranque directo. Cuando tengo varios motores, tengo 5 o 10 motores, ¿se arrancan todos en simultáneo o hay un procedimiento para un arranque secuencial de motores? Esas son buenas prácticas, ¿verdad? Todo ese análisis vendría ya cuando yo estoy buscando acciones puntuales para reducir la categoría de consumo de energía eléctrica. Entonces, si se dan cuenta, a eso puedo llegar hasta que hice todos los pasos anteriores y llegué a este balance de emisiones de CO2 equivalente o huella de carbono. Y aquí, de manera muy general, ¿verdad? Pero muy general, ¿cuáles son algunas de esas acciones o medidas que podrían impactar o reducir mi huella de carbono?
el uso del transporte público, bicicleta, carpooling o analizar el uso de vehículos o combustibles alternativos, ¿verdad? Cuando una de las categorías muy importantes sea vehículos, ¿verdad? Combustible en vehículos en alcance 1 o en alcance 3 inclusive. Esta podría ser una medida. Aplicar eficiencia energética, ya sea en equipos industriales, comerciales o en oficinas o en el hogar, ¿verdad? Eficiencia energética se puede aplicar a todo nivel. Implementación de energías renovables, ¿verdad? Solar, eólica, si estamos en un proceso, una planta más grande que lo permitiera, el uso de tecnologías solares como por ejemplo las lámparas o reflectores solares, bombas, equipos de bombeo, ¿verdad? Operado solar que pueden funcionar, ¿verdad? Para ciertos procesos y cierta escala en procesos agrícolas. Ahora hay bombas que operan energizadas por solar, ¿verdad? Algo muy bueno. Análisis de hábitos personales y de consumo, ¿verdad? Esto sí estamos viendo nuestra huella individual. Podría ser implementar una dieta con baja huella de carbono, ¿verdad? Como sabrán, la carne de res, por ejemplo, es una de las que durante todo su proceso, ¿verdad? Y para ponerme una es decir, un bistec con un gran pedazo de carne en el plato, fue necesaria una cantidad increíble, ¿verdad? De recursos y de emisiones, ¿verdad? De CO2 por distintas fuentes para poder llegar a tener yo aquí un churrasquito, un steak, un ribeye, algo así, ¿ok? Procesos de compensación. El CO2 puede ser compensado a través de proyectos de reforestación, ¿verdad? Como es el caso que mencionamos, o cuando son proyectos agrícolas, hay que calcular también no solo lo que estoy generando de CO2 por todas las actividades auxiliares, sino también lo que estoy absorbiendo de CO2 a través de mi plantación. ¿Ok? Y de manera muy general, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Es un vistazo así muy superficial a lo que es la metodología de la ISO 14064, los pasos, ¿verdad? Que seguimos, ¿verdad? Sin irnos muy a detalle a lo que es el cálculo, ¿verdad? Ya que no era tan importante acá, pero sí cuáles son esos pasos, cuál es la secuencia y los factores a tomar en cuenta para llegar desde un punto donde no tengo nada, ¿verdad? No tengo nada de huella, tengo un conocimiento muy general, a un punto donde ya pues por lo menos tengo un inventario de emisiones, tengo una clasificación por categorías y ya puedo estimar la huella por categoría y pues bueno, llegar a ese balance de emisiones es lo ideal para podernos trazar las acciones que me van a generar más impacto en reducir CO2, ¿verdad? Eh, Espero que les haya sido de bastante utilidad e interés, ¿verdad? Vamos a dar ahora el chance, si tienen preguntas, si quieren intervenir abriendo su micrófono con alguna pregunta, o si tienen dudas, si hay algún material que quieren que se les comparta, también con gusto lo aclaramos ahora. Es muy importante comentarles que pues este es un webinar, ¿verdad? Se trata de que sea muy, pues más dinámico y más breve y más rapidito, ¿verdad? Pero sí tenemos un taller de huella de carbono más extenso, ¿verdad? Que dura ya sea 2 o 4 horas y ahí ya ahondamos más en todo lo que es la metodología de cálculo. Incluso manejamos un ejemplo que ya sea puede ser el ejemplo real, ¿verdad? De la organización donde ustedes trabajen o yo les brindo un ejemplo y lo vamos trabajando cálculo por cálculo, ¿verdad? En cada una de las categorías. Así ahí no hay pierde y logramos desarrollar bien cómo se aplican los factores de emisión también y de dónde saco, de dónde obtengo esos factores de emisión, ¿verdad? Es decir, yo les doy distintas fuentes y ustedes tienen que saber cómo buscarlo ahí, cómo poder extraer ese factor y convertirlo en las unidades que me van a servir ya para aplicar en el cálculo. Aquí hay una pregunta donde dice, ¿el papel si se va a reciclaje tiene factor cero? Déjeme comentarle que no, no tiene factor cero, siempre tiene un factor. Ahorita le voy a enseñar el factor. En el caso de proyectos de reforestación, ¿por cuánto tiempo podría utilizar el proyecto para mitigar mi huella de carbono? Usted lo puede utilizar por el tiempo de vida, ¿verdad? Que se proyecte para dicho proyecto de reforestación. Hay que tomar en cuenta que eh, hay que tomar en cuenta que digamos, las plantas no tienen como un comportamiento lineal en cuanto a la absorción de CO2.
Es decir, los primeros años no son lo mismo que ya cuando la planta está más desarrollada. Entonces, generalmente el tema de absorción de CO2 se maneja por periodos de tiempo que pueden ser de 5 o 10 años, ¿verdad? Dando lugar a que pues el tipo de planta o de vegetación madure, ¿verdad? Y logren sí obtener el potencial de absorción de CO2 que se espera ya para ese tipo de especie. En una tenería, ¿qué podría medir? Buena pregunta. Una tenería. Yo le diría que son los mismos elementos, ¿verdad? Los alcances serían los mismos, pero deme chance, solo vamos a contestar el... Deme un segundo. Solo, Mario, para Consultaron. comentarte, tendríamos máximo 5 minutos para poder cerrar la sesión. Va. Gracias. Si querés, solo resuelvo esa duda, la del papel, y Sí, lo muchísimas dejamos ahí para la gracias. próxima. Yo creo que el material mejor se los comparto a través de ti, Carl. Sí, no hay ningún problema. ¿Va? Incluso las dudas que están pendientes las podemos contestar por medio de correo electrónico para que no se queden ellos con la duda. Ah, Sí, no hay problema. ok, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ok. Solo es para solventar esta duda, que pues también tal vez algunos otros la tenían y vean cómo varían esos factores de emisión. Este es una base de datos que les voy a compartir, que es principalmente para emisiones de alcance 3. Entonces, todo lo que sea alcance 3, aquí vamos a encontrar una categoría, si se dan cuenta, desecho de agua, aguas residuales, suministro de agua. Pero acá tenemos una categoría que es para uso de material y también para generación de desechos. Aquí está, waste disposal. Ok. Entonces, acá tengo todos los tipos distintos de materiales eléctricos, metales, plásticos, papel. Este sería el caso para papel. Y creo que nos preguntó si es papel a reciclaje, ¿verdad? Vean, entonces acá en general hay 3 categorías de papel: puramente papel, una mezcla de papel y cartón y otra mezcla donde es principalmente cartón. Y aquí estas son las distintas categorías según el método de disposición final. Entonces aquí tengo que se va a un proceso de reciclaje ciclo abierto, reciclaje ciclo cerrado, un proceso de combustión, un proceso de compostaje o a un vertedero, ¿verdad? Que sería un basurero, ¿verdad? O relleno sanitario. Si se dan cuenta, ese es el factor mayor. Si yo tengo papel o cartón que se va a un proceso de reciclaje, este es el factor. 21 kilogramos de CO2 equivalente por cada tonelada de papel, prácticamente. Entonces, es un factor pequeño, relativo, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, si lo mando a vertedero, pero sí no es cero, ¿verdad? Es 21. 21 kilogramos por tonelada de papel. Y eso es porque más adelante en ese proceso de reciclaje va a ser necesario utilizar energía, utilizar agua y utilizar otros insumos para poder reciclar y volver a obtener ese, ese papel reciclado. ¿Ok? Nos preguntan el manual de la ISO, se los vamos a compartir. Y en una tenería, curtiembre de cuero para calzado. Esa se la contestamos por correo, mi estimado. Pero bueno, les agradezco bastante por su participación, por su presencia, por sus preguntas, ¿verdad? Me gustó que estuvieron ahí bien activos. Eh, y por haberse quedado, ¿verdad? Pues nos extendimos bastante, ¿verdad? Casi 40 minutos respecto a la hora planificada. De mi parte, un gusto, ¿verdad? Brindarles este tema y yo me encargo de compartirle este material a Carla para que cada uno de ustedes lo reciba en su correo y puedan ahondar un poco más. Les voy a mandar la ISO, les voy a mandar el protocolo GHG, el balance energético del MEM y un par de documentos acá con factores de emisión que les puede servir para empezar a levantar ese inventario y hacer sus cálculos por categoría de huella de carbono. Entonces, eso sería de mi parte. Muchas gracias a todos.